cuando estuvimos hablando de los sistemas reproductivos de las plantas, ¿sí? Sobre todo de las especies alógamas. Bueno, estos dos sistemas son la incompatibilidad y la androesterilidad, que tienen mucho uso en lo que es la mejora genética vegetal para la obtención de variedades híbridas. Entonces dice que existen mecanismos que se dan naturalmente en ciertas poblaciones, como es el caso de la incompatibilidad y la androesterilidad, ¿sí? Algunas especies, sobre todo las de interés agronómico que a nosotros nos interesa, tienen estos mecanismos naturalmente, o sea que ellos lo presentan, que esas especies presentan este mecanismo ya sea de incompatibilidad o androesterilidad. Y bueno, y estos mecanismos son importantes porque se los puede utilizar para lograr un control de la polinización, ¿sí? Y bueno, entonces así la realización de cruzamientos que son de interés para la producción de híbridos pueden obtenerse sin realizar castraciones manuales o evitando el empleo de otras técnicas que resultan costosas y engorrosas si se realizan a gran escala. ¿Sí? Gracias a estos dos sistemas que presentan algunas especies, a la hora de producir, por ejemplo, a gran escala una gran cantidad de semilla híbrida para poder comercializar, baja mucho los costos, porque recuerden que cuando definimos o vimos cruzamientos, cómo se realizaba un cruzamiento artificial, teníamos que tener una planta que hace de madre, que es a la cual se la va a emascular, o sea, sacarle las anteras, y tenemos que utilizar otro padre que va a ser el que le va a proporcionar el polen a la planta que hace de madre, ¿sí? Entonces, si nosotros no contamos con androesterilidad o incompatibilidad, tendríamos que realizar la emasculación o castración en forma manual, o sea, ir y sacar esas anteras con mucho cuidado y sin liberar el polen sobre el estigma, porque se corre el riesgo de que se produzca la autofecundación de esa flor. Sí, entonces, con estos sistemas, que como dices, existen naturalmente en algunas especies, se puede utilizar para la formación de híbridos. Y además, porque estos dos sistemas, como te evitan la autofecundación, favorecen la alogamia o los cruzamientos. Entonces, empecemos a definir qué es incompatibilidad y qué es androesterilidad, ¿sí? La incompatibilidad es la incapacidad de las plantas que tienen tanto el óvulo como el polen es normal, ¿sí? O sea, el polen y el óvulo son normales. Pero hay algún impedimento fisiológico que posee ese individuo o esa planta que evita que se produzca la fertilización, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuál es ese impedimento fisiológico, ¿sí? Entonces, en la incompatibilidad, tanto el polen como los óvulos son normales. Solo que existen otros procesos o impedimentos fisiológicos que evitan que haya autofecundación. En cambio, la androesterilidad es la incapacidad que tiene la planta de producir anteras funcionales o grano de polen viable. O sea, que acá el polen no es viable, ¿sí? O directamente algunas plantas no producen polen. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar con lo que es la incompatibilidad para ver cuáles son esos impedimentos fisiológicos que evitan que haya una fecundación, ¿sí? Porque dentro de lo que es incompatibilidad también existen diferentes sistemas y cómo pueden cada uno actuar en una determinada especie. Entonces, la incompatibilidad puede operar en cualquier estado entre la polinización y la fecundación, ¿sí? O sea, en cualquier etapa de la reproducción entre la polinización y la fecundación, puede darse la incompatibilidad. Por ejemplo, en repollo, en rábano, en centeno,
que poseen incompatibilidad, el polen generalmente no germina. Y si germina, el tubo polínico no puede penetrar a través del estigma. ¿Sí? Hay a nivel del estigma hay algunos inhibidores que evitan que el grano de polen germine y llegue a fecundar al óvulo. En otras especies, el polen puede germinar y penetra lentamente, pero no alcanza el ovario a tiempo, ¿sí? Entonces tampoco se va a producir la fecundación. Y en otras especies, el polen germina, penetra a través del estigma, pero al momento de ocurrir esa fecundación, ambos gametos se rechazan y por lo cual no hay fecundación. ¿Sí? Puede ocurrir en cualquiera de estos momentos la incompatibilidad. Entonces, este fenómeno de incompatibilidad, como les decía, favorece la alogamia, o sea, favorece la polinización cruzada, evita la consanguinidad de las especies, ¿sí? Favorece la presencia de individuos heterocigotas en las poblaciones, manteniendo el vigor híbrido y evitando la depresión por endocría, ¿sí? Son algunos, digamos, ventajas, sobre todo en las especies alógamas, que sufren depresión por endocría cuando se las somete a la autofecundación. Estos sistemas lo que hacen es favorecer a los cruzamientos y que no haya en esas poblaciones depresión o consanguinidad. Es muy frecuente en diversas familias, vamos a poder encontrar incompatibilidad en las gramíneas, en leguminosas, ¿sí? Ya hablamos que, por ejemplo, la alfalfa posee incompatibilidad, en brasicáceas, rosáceas, sí hay en muchas familias donde podemos encontrar este sistema de incompatibilidad. Entonces se estima que la incompatibilidad se presenta en más de 300 especies pertenecientes a 20 familias, o sea que hay muchas especies que presentan incompatibilidad. Tenemos diferentes tipos de incompatibilidad. Por un lado está vamos a hablar de una autoincompatibilidad. A ver, acá justo leí una consulta de un compañero que dice, profe, ¿a qué se refiere cuando el polen germina? O sea, recuerden la etapa reproductiva, o sea, cómo se produce la reproducción, ¿sí? De una especie. Entonces, el polen debe germinar o crecer y alcanzar al óvulo para que se produzca la fecundación, ¿sí? Entonces, en algunos sistemas, no hay, o sea, el polen no germina directamente, no crece y no va a llegar por el estilo hacia el óvulo. Por eso no ocurre la fecundación. Entonces, la autoincompatibilidad es la planta no es capaz de producir semilla por autofecundación. ¿Sí? O sea, cuando ocurre autoincompatibilidad, cuando la misma planta, ¿sí? No puede recibir polen de la misma flor, que es lo que sucede en la alfalfa. La alfalfa se rechazan porque a nivel del estilo hay inhibidores y el polen no logra crecer, detiene el crecimiento de esos inhibidores del polen, entonces no se produce la autofecundación de la misma planta, ¿sí? Pero sí puede recibir polen de otra planta, ¿sí? Porque los inhibidores o el grano de polen es diferente. La aloincompatibilidad o incompatibilidad cruzada se da en cruzamiento entre plantas emparentadas que pertenecen a especies autoincompatibles, ¿sí? O sea que esa incompatibilidad también se puede dar entre plantas, entre plantas vecinas, digamos, ¿sí? Por ejemplo, si tienen los mismos alelos de incompatibilidad,
o el grano de polen coincide con el alelo de incompatibilidad de la planta vecina, no lo va a poder, fecundarla, ¿sí? Por eso por ahí lo van a encontrar así a la incompatibilidad como autoincompatibilidad y como aloincompatibilidad o incompatibilidad cruzada. Entonces, la incompatibilidad está determinada genéticamente y existen diferentes mecanismos que difieren en su grado de eficiencia, ¿sí? ¿La aloincompatibilidad se referencia a un pool secundario? No tiene, o sea, hablamos de aloincompatibilidad cuando la planta no puede cruzarse con otra planta vecina, porque poseen la planta vecina, los granos de polen coinciden con los, el alelo de los granos de polen coincide con los alelos de los inhibidores, ¿sí? Entonces no se pueden cruzar, ¿sí? Y la autoincompatibilidad es cuando la planta no puede recibir polen de la misma flor, o sea, vos tenés una flor perfecta donde tenés la flor, la parte femenina y la masculina. Entonces los granos de polen no pueden fecundar porque también coinciden eso, los alelos del grano de polen coinciden con los inhibidores que se encuentran en el estilo y no hay fecundación porque esos inhibidores lo que hacen es detener el crecimiento del tubo polínico. Profe, ¿qué ejemplo hay para aloincompatibilidad? Ejemplo, por ejemplo, hay en el caso en la mayoría son autoincompatibles. No hay muchas especies de importancia agronómica en el caso de la aloincompatibilidad. Lo que vas a encontrar más es de autoincompatibilidad, como es el caso del alfalfa, del trébol, ¿sí? Son también hay en otras especies frutales, también hay incompatibilidad, autoincompatibilidad. ¿Sí? Profe, ¿este sería el caso de que se produce un aborto, por ejemplo, de flores o no? O sea, directamente cuando empieza a fecundarse ya se pierde, ¿no es cierto?, el óvulo de la flor femenina. No es que se pierde el óvulo, porque, o sea, tanto el óvulo como el polen son normales acá en la incompatibilidad. Solo que hay algunos impedimentos fisiológicos, presencia de inhibidores que hacen que no permitan que el crecimiento del tubo polínico avance. Entonces detienen esos inhibidores, ya sea a nivel de la superficie del estigma o a nivel del estilo, ya lo vamos a ver, detiene ese crecimiento y directamente, como ya lo detiene, el polen no va a ser fecundado, ¿sí? Pero puede ser fecundado por otro polen de otra planta que tenga diferente, distinto el alelo del polen al del inhibidor. Sí, no es que acá haya aborto o haya ese tipo de cosas. Claro, o sea, nunca se juntan directamente. Sí, directamente no se juntan por la presencia de esos inhibidores que existen en el estilo o en el estigma. Entonces tenemos diferentes mecanismos de incompatibilidad. Una es la heteromórfica y otra es la homomórfica. ¿Sí? Dentro de lo que es la homomórfica tenemos la gametofítica y la esporofítica. En la gametofítica vamos a ver qué pasa en especies diploides y qué pasa en especies tetraploides. Vamos a ver un poquito lo que es la incompatibilidad heteromórfica, ¿sí? Le dijimos que había una heteromórfica y la otra era la homomórfica, que es la homomórfica es la más compleja, digamos, la heteromórfica no, porque más que nada esta incompatibilidad heteromórfica se basa en diferencias morfológicas de las flores que interfieren en la fecundación, como por ejemplo el dimorfismo estilar, ¿sí?
que este tipo de incompatibilidad no existe en especies, o sea, no es común en especies de interés agronómicas, pero sí es importante explicarles que existen y que y pueden estar en otras especies que sean ornamentales o que no sean de importancia agronómica. ¿Sí? Entonces, ¿qué consiste el dimorfismo estilar? Es en que existen, por ejemplo, se las llama flores pin y flores Trump, porque hay una diferencia entre la longitud tanto del estilo como de los filamentos del polen. Sí, por ejemplo, las flores pin son aquellas donde el estilo es más largo que los filamentos, o sea, que del polen. Entonces acá va a ser imposible que la planta se pueda autofecundar porque no le va a llegar polen de la misma planta. ¿Sí? Y otro ejemplo es la segunda que está a la derecha, donde el estilo es corto y los filamentos son más largos. ¿Sí? ¿En qué casos se va a producir fecundación? Cuando crucemos, porque acá las define como a las flores pin, como S chica, y a las flores Trump como S grande, S chica. ¿Sí? Y ahí le define cuando es la flor es S chica, el estilo es largo, los estambres son bajos, las células estigmáticas grandes, el polen pequeño, y la reacción de incompatibilidad con pin. O sea, pin con pin no van a dar no se van a poder cruzar, no van a dejar descendencia. Y las otras, las flores Trump, son el estilo es corto, los estambres son altos, las células estigmáticas pequeñas, el grano de polen es grande, ¿sí? Y con Trump no dan descendencia. Las únicas descendencias que vamos a tener es cuando crucemos flores pin con flores Trump, ¿sí? Ahí vamos a dar descendencia. ¿Sí? Y en el caso donde vamos a hacer primero ese chica va a ser de madre y ese grande, ese chica es de padre. Y también vamos a tener descendencia cuando hagamos el recíproco de los cruzamientos, cuando ahora sea el Trump, sea la madre, y ese chica sea el padre. ¿Sí? Esa es la única posibilidad de dejar descendencia. También podemos encontrar el trimorfismo estilar, ¿sí? Que estudia en esta especie de Salicaria, y se observan también 3 morfologías de las flores en cuanto a la antera, el estilo, los cuales pueden ser cortos, largos o medios, ¿sí? Por ejemplo, las longistilas son aquellas donde tenemos nuevamente el estilo es más largo que los filamentos. La media estila, ¿sí? Que acá el estilo es más corto, pero uno de los filamentos es más largo y el otro es corto. Y la brevistila es cuando el estilo es más corto, ¿sí? Entonces, todo este dimorfismo floral es lo que se conoce como incompatibilidad heteromórfica, y bueno, ocurren en algunas especies. Vamos a ver lo que es la incompatibilidad homomórfica. A ver. Quería grabar la clase, pero no puedo porque no me autorizaron desde la facultad. Así que no voy a poder hacer. Entonces, la incompatibilidad homomórfica está determinada genéticamente por un locus llamado S, con múltiples alelos. ¿Sí? O sea que hay un locus
que es ese que puede presentar múltiples alelos. Van a encontrar S1, S2, S3 y así puede haber hasta muchos alelos para este locus, ¿sí? Existen diferencias genéticas determinadas por el genotipo del polen o del esporofito. Actúa a través de la inhibición de la germinación o del crecimiento de los tubos polínicos en el estigma o en el estilo. ¿Sí? O sea, lo que evitan estos inhibidores es evitar la germinación del tubo polínico o el crecimiento del tubo polínico en el estigma o en el estilo, ¿sí? Y tenemos dos tipos de incompatibilidad homomórfica, la gametofítica y la esporofítica. La incompatibilidad gametofítica, en el sistema gametofítico, la incompatibilidad resulta de la interacción entre el polen haploide y el estilo diploide. O sea que hay una interacción entre los alelos del grano de polen con los alelos del estilo, ¿sí? O sea que a nivel del estilo se encuentran estos inhibidores que van a evitar que se produzca la fecundación. Se manifiesta por la inhibición total o parcial del crecimiento del tubo polínico en su propio estilo, o también puede ser en el estilo portador del mismo alelo, o sea, en otra planta que posea el mismo estilo, o que tenga el mismo alelo, el estilo, que el grano de polen. Se encuentra controlada, como os decía, generalmente por un locus S, caracterizado porque tiene una gran cantidad o gran número de formas alélicas, ¿sí? Esta forma de incompatibilidad, bueno, se presenta casi en la mitad de la familia de las angiospermas. Van a encontrar en solanáceas, en patatas, tomates, tabaco, frutales, gramíneas, ¿sí? Vamos a encontrar este tipo de incompatibilidad. Entonces, ¿cómo es? Nosotros tenemos acá que en este tipo de incompatibilidad gametofítica en diploides hay independencia, o sea que hay una acción independiente de los alelos, tanto en el gameto femenino como en el masculino. ¿Sí? O sea que cada alelo actúa en forma independiente, ¿sí? Por ejemplo, ustedes quieren cruzar una madre que sea S1, S1 con un padre que sea S1, S2, ¿sí? Entonces, esto que está en azul vendrían a ser los granos de polen, ¿sí? Porque si sacamos las gametas de S1, S2, vamos a tener una gameta S1 y vamos a tener una gameta S2. Y el ovario también va a ser S1 o S2, o sea que ambos tienen, tienen los mismos alelos, ¿sí? Y a su vez, a nivel del estilo, ¿sí? Van a existir estos inhibidores que van a coincidir con el genotipo de la parte femenina, o sea, de los ovarios. Entonces, los alelos del estilo también van a ser S1 y van a ser S2. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces cuando el grano de polen S1 ingrese, sí. Entonces, a nivel del estilo es donde yo voy a encontrar los inhibidores. Sí, a nivel del estilo, sí. Bien. Para los dos alelos del polen. Para los inhibidores se encuentran a nivel del estilo en un mismo lugar. Bien, profe. Entonces, cuando ingrese la gameta, el grano de polen S1, por el estilo, este es el estilo, va a encontrar a su inhibidor S1. Entonces, este S1 impide que siga creciendo este tubo polínico, entonces no llega a fecundar ese grano de polen a la gameta femenina.
entonces no hay fecundación. Lo mismo ocurre con S2. El polen S2 también va a ingresar, como a nivel del estilo encuentra el inhibidor S2, este inhibidor detiene el crecimiento de ese tubo polínico y no permite que siga creciendo y alcance al óvulo. Entonces no se produce fecundación. Por eso decimos acá que en este ejemplo vamos a tener 100% de incompatibilidad, no hay descendencia. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando el grano de polen es S1, S2 y el ovario es S1, S3? O sea, ya acá hay un alelo diferente en el ovario. Entonces, los inhibidores, por un lado, a nivel del estilo, vamos a tener también S1 y S3. Cuando ingrese el grano de polen S1, se va a ver detenido por el inhibidor S1, ¿sí? Por eso no crece. Pero cuando le toque ingresar a S2, al grano de polen S2, como no encuentra inhibidores, a nivel del estilo no hay inhibidores para este grano de polen, para este alelo, el grano de polen va a lograr ingresar y va a fecundar a los óvulos. Entonces los individuos que se van a formar van a ser S1, S2 y S3, S2. Entonces acá vamos a tener parcialmente compatibilidad o 50% de compatibilidad o de incompatibilidad. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el ovario sea distinto, o sea, posea un alelo diferente al de los granos de polen? O al revés, también podrían, el grano de polen podría ser S3, S4, y el ovario puede ser S1, S2. La cosa es que no coinciden, ¿sí? No coinciden los alelos tanto de la parte masculina como la parte femenina. Entonces, acá tenemos que los inhibidores van a ser S3 y S4, y el grano de polen es S1, S2. Y cuando ingresa S1, como no hay inhibidores, va a ingresar y va a fecundar los óvulos. Entonces se va a formar por un lado el individuo S1, S3 o S3, S1, no importa el orden, y S1, S4. Lo mismo el S2, la gameta S2 masculina va a ingresar porque no hay inhibidores, va a fecundar y se van a formar los individuos S2, S3 y S2, S4. Entonces acá vamos a tener 100% compatible o 0% de incompatibilidad, ¿sí? Porque hay fecundación, se fecundan todos los óvulos que se encuentran acá en el ovario, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien. O sea, el chiste sería entonces que no se encuentre con el alelo que lo inhibe, nada más. Así sería, digamos. ¿Cómo? El chiste sería, digamos, que el grano de polen no se encuentre con el alelo que lo inhibe, ¿así sería? Exactamente, porque estos alelos, o sea que a nivel del estilo, para el caso de la gametofítica, a nivel del estilo, acá están presentes estos inhibidores, ¿sí? Cuando ese inhibidor tiene el mismo alelo que el grano de polen, entonces lo detiene el crecimiento. Pero cuando ese inhibidor posee un alelo distinto al grano de polen, no lo puedes reconocer al grano de polen, entonces el grano de polen ingresa sin ningún problema y se produce la fecundación. Profe, en el del medio no se forma S1, S3. No, porque tenés el alelo S1. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Entonces ahí, por eso el alelo S1 directamente no ingresa. No se pone, mira, porque si ya no ingresa, si ahí ya detiene su crecimiento, ya no va a fecundar a ningún óvulo que se encuentre acá en el ovario. ¿Sí? Porque ya lo detuvo el crecimiento. No es que no fecunda S1, pero fecunda S3. No, directamente ahí ya detuvo su crecimiento y ya no sigue creciendo más y no va a alcanzar a ninguna gameta femenina que se encuentre en
en el ovario, ¿sí? Yo les voy a compartir el trabajo práctico para que los vamos viendo. ¿Lo tienen en pantalla? Sí, profe, ya se Sí, ve. profe. Bien. Bueno, acá en el primer punto dice, teniendo en cuenta el sistema de incompatibilidad gametofítica, indique los distintos productos de cruzamiento de los diferentes individuos. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que cruzar, hacer lo mismo que les acabo de explicar, si hay descendencia o no, indicar el tipo de descendencia que obtienen, ¿sí? Entonces lo que está acá siempre a la derecha, perdón, a la izquierda es la madre, y lo que está a la derecha es el padre, o sea que ese uno, la primera columna sería la madre, y la segunda y tercera columna serían los padres, ¿de acuerdo? A la madre siempre la ponemos en la parte izquierda y al padre a la parte derecha, igual cuando hacíamos los cruzamientos, cuando cruzamos en retrocruza, al padre recurrente poníamos a la derecha y al padre donante, perdón, el padre recurrente a la izquierda y el padre donante hacia la derecha, ¿sí? Entonces acá, las que hacen de madre van a estar en la primera columna, S1, S2 y S3, S4. Y los que hacen de padre van a ser S1, S2 y S2, S4. Entonces lo que van a tener que hacer acá es cruzar, ¿sí? Cruzar y ver si hay, hay incompatibilidad o no, ¿sí? Para esos cuatro Pero, En cruces. el primer caso, profe, 100% de incompatible, ¿no? Claro, Sí. eso le iba a decir. Pero Sí, nosotros, ¿qué deberíamos poner? ¿Tendríamos que poner que sea S1, S1, S2, S2 incompatible o cómo lo ponemos? No, directamente no deja descendencia, ponen incompatible o 0% de compatibilidad o 100% de compatibilidad. Y en el Después otro me acá, por quedaría ejemplo, donde sí va a haber descendencia, tienen que poner los genotipos que se forman. ¿Y qué sería? ¿Un S1, S3, S2, S4 nada más? No, ¿O cómo, porque cuando ingrese el S1, va a fecundar a este óvulo y a este S1, óvulo, S2. entonces vas a formar S1, S3 Claro. y S1, S4. Y cuando ingrese el otro óvulo, también va a fecundar a los dos, S2, S3 y S2, S4. Entonces me Claro, ahí quedaría tendríamos 4 genotipos, ¿no? S3, Claro. un medio de S1, S3, un medio de S1, S4 y un medio de S2, S3 y un medio de S2, S4. ¿Así sería? Sí, por eso tenés acá 4 individuos acá, se forman. Sí, porque vos tenés que sacar gameta. De acá tenés la gameta S1 y acá tenés la gameta S2. De acá tenés la gameta S3 y S4. Entonces S1 va a fecundar a la gameta femenina S3 y S4. Entonces se va a formar el individuo S1, S3 y S1, S4. Después cuando ingrese la gameta S2, va a fecundar al óvulo, al S3 y al S4. Por eso se va a formar los individuos S2, S3 y S2, S4. Listo, profe. Sí, o sea, hay 4 individuos total que se tendrían que formar acá. ¿Sí? Por ejemplo, acá cuando cruces S2, S4 por S1, S2. ¿S2 ingresa o no? Sí, sí ingresa porque el Sí alelo ingresa. es C1. Sí, sí ingresa. Pero tenés acá el otro No individuo, ingresa. el S2. No, no ingresa. Ah, no, claro, no, tiene que ser un tienes razón. S3. Ujú, entonces no ingresa el S2. Entonces no fecunda ni al S1 ni al S2. ¿Y el S3 ingresa? El S4 sí. Perdón, el S4, sí, porque no hay inhibidores. Entonces los individuos que se te forman son S4, S1 y S4, S2. O sea, del total de los 4 que se te tendrían que formar, solamente se te forman 2, el 50%. ¿Sí? Bien, profe. O sea, vendría a ser escalada los inhibidores, digamos. No podría entrar el S2 porque yo también ya tengo un S2 que lo va a inhibir, ¿que no, profe? ¿Así sería? ¿Cómo? O sea, sería como escalado la inhibición. ¿Cómo escalado? No. O sea, sí, o sea, justamente el
S2 no podría actuar, digamos, en el genotipo este S1, S2, porque por más que entre por S1, en S2 ya se frenaría la... Claro, se ¿Sería frena, así? se frena el crecimiento y ya no ingresa y ya no puede fecundar a ningún óvulo que se encuentre en el ovario. Listo, profe. Bien, bueno, así es como tienen ustedes que hacer este punto, ¿sí? Bueno, ahora dejo de compartir y voy y continuamos con... Bien. ¿Lo tienen ya en pantalla? Sí, profe. Sí, sí, sí se ve. Bien. Ahora, ¿cómo es la incompatibilidad gametofítica en tetraploides? Porque lo que estamos cruzando anteriormente eran individuos diploides, ¿sí? ¿Qué pasa cuando cuando cruzas, por ejemplo, un diploide por un tetraploide? ¿Sí? Entonces, acá en este tipo de ejemplos de la incompatibilidad gametofítica en tetraploides, hay interacción intralélica tanto en el gameto masculino, hay una interacción en el gameto masculino heterogénico, o sea que es en la gameta que es heterogénea, ¿sí? Y este tipo de incompatibilidad permite obtener individuos triploides, porque estás cruzando un individuo diploide con un individuo tetraploide. ¿Sí? Acá tienen el ejemplo de, por ejemplo, que la madre es un diploide, es S1, S2, y el padre es tetraploide, o sea que es S1, S1, S2, S2. Bueno, lo primero que tienen que hacer es sacar gametas, lo mismo que en el diploide, cuando cruzan diploide por diploide. Primero sacamos gametas, ¿sí? Entonces, para el individuo diploide, ustedes van a tener por un lado la gameta S1 y por otro lado la gameta S2. Ahora, sacamos gametas para el individuo que hace de padre, que justamente es tetraploide. O podría ser que la madre sea tetraploide y el padre sea diploide también, ¿sí? Así que ustedes pueden analizar así, haciendo los cruzamientos. ¿Saben sacar gametas? Supongo que sí, las gametas de un tetraploide. No, profe. Para serle honesta, no me acuerdo. Bueno, ¿cómo van a sacar? Van a sacar, vamos a ir así, desde el primero, haciendo las combinaciones con todos los demás que siguen, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a tener la gameta S1, S1, sí, o sea, S1 con el primer S1 que encuentra, ¿sí? Entonces, esta es la gameta S1, S1. Ahora vamos a tener este S1 con el S2. Sí, vayan anotando ahí, ya tienen una gameta S1, S2. Ahora nuevamente van a hacer con la última, el último alelo. S1, S2, ya tienen dos gametas S1, S2. Ahora vamos a hacer la combinación del segundo alelo. S1, S2, con este S2 ya tienen tres gametas S1, S2. Y ahora este S1 con la último alelo S2, que son cuatro gametas S2. Por eso acá dice cuatro gametas S1, S2. Y ahora hacemos el tercer alelo con el último, que es S2, S2, es esta gameta. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, no hay dudas sobre esto, ¿no? Cómo sacar gametas. Entonces ya hemos sacado las gametas, ¿sí? Ya tenemos las gametas de la parte de la madre y del padre. Entonces, y bueno, lo que está acá en el cuadrito es las gametas y quienes reaccionan, ¿sí? Entonces, las gametas femeninas es, por un lado, S1, S2, y las gametas masculinas son S1, es una solo S1, S1, cuatro gametas S1, S2 y una sola gameta S2, S2. Entonces, a nivel del estilo, también vamos a tener los inhibidores y van a coincidir con el genotipo de la madre. Entonces, a nivel del estilo, tiene la gameta S1 y S2. Entonces,
vamos a ingresar, vamos a ver si ingresa o no la gameta S1S1, ¿sí? La gameta masculina, ¿sí? Esta gameta, ¿sí? Entonces, cuando ingrese esta gameta S1S1, ¿logra ingresar? Ay, disculpen, ¿logra ingresar o no? No, porque tienen los inhibidores S1. Sí, tiene el inhibidor S1, entonces lo detiene el crecimiento del tubo polínico de esta gameta y no logra fecundar a los óvulos. Por eso acá ustedes tienen que no se produce ninguna descendencia. ¿Sí? Y lo mismo va a ocurrir para la gameta S2S2, porque también va a estar su inhibidor S2 en el estilo. Entonces también lo va a detener el crecimiento del tubo polínico y no va a lograr fecundar a los óvulos, ¿sí? Por eso acá ustedes no tienen ninguna descendencia. ¿Qué pasa con la gameta heterogénea, la S1, S2? ¿Qué pasa con esas 4 gametas? Porque son 4 gametas. Como hay una interacción entre ambos alelos, ¿sí? Como que esos alelos están compitiendo entre ellos para ver cuál de los dos se expresa. Y esa competencia, esa interacción que hay entre intraalélica hace que los inhibidores no lo puedan reconocer a esa gameta, ¿sí? Porque no se comporta ni como S1 ni como S2. Entonces los inhibidores S1, S2 que se encuentran en el estilo no lo reconocen a esa gameta y esa gameta logra ingresar y fecundar a los óvulos. Entonces los individuos que se forman son 4 individuos S1, S1, S3 y 4 individuos S1, S2, S2. ¿De acuerdo? Sí, profe, sí se entendió. Yo no lo entendí, profe, ¿le puedo explicar de nuevo, profe? Sí, no sé qué, estoy tratando de leer los chats, pero no sé qué hice. ¿Cuál es la importancia de obtener individuos triploides? Por ejemplo, los individuos triploides, ¿por qué se caracterizan? Mayor tamaño, profe. Por tener un mayor soma. ¿Y qué más? Por ejemplo, el banano es un cultivo triploide. ¿Y qué es lo que no tiene? No deja descendencia. Estéril, no tiene semillas, ¿sí? Entonces, es usado en ese sentido de que vos quieras obtener una fruta, como el caso de la banana, que no tenga semillas. Bien, a ver, lo vuelvo a explicar este ejemplo que es bastante complejo, ¿sí? Entonces, la gameta que es S1, S1 y la gameta que es S2, S2 se comportan como S1, S1 y como S2, S2, ¿sí? O sea que no hay una interacción entre ambos porque los tienen el mismo alelo, ¿sí? Entonces, cuando ingresa S1, S1, tiene su inhibidor S1, ¿sí? Encuentra el nivel del estilo, está el inhibidor S1. Entonces, ese inhibidor detiene el crecimiento y es del tubo polínico de esa gameta, y esa gameta ya no puede seguir creciendo y no logra fecundar. Y lo mismo ocurre con la gameta S2, S2, porque también encuentra a nivel del estilo el inhibidor S2, detiene el crecimiento y no logra fecundar. Por eso acá, en esta columna que estoy marcando, no hay ningún individuo formado, al igual que en la última columna, ¿sí? Porque ambas gametas son inhibidas o frenadas por los inhibidores S1 y S2 respectivamente. ¿Qué pasa con la gameta que es heterogénea, o sea que es S1 y con S2? Bueno, esa gameta tiene 2 alelos, el S1 y el S2. Esos 2 alelos presentan una interacción, ¿sí? Hay una interacción intraalélica entre ambos alelos, y que ambos alelos están compitiendo, digamos, por poder expresarse, ¿sí?
pero ninguno de los dos se comporta ni como S1 ni como S2 por esa interacción que hay entre ambos alelos. Esa interacción hace que cuando ingrese por el tubo polínico, cuando ingrese el tubo polínico por el estilo, el alelo de los inhibidores S1, S2 no lo puedan reconocer, porque esa gameta, les vuelvo a repetir, no se comporta ni como S1 ni como S2, entonces no es reconocido por los inhibidores S1 y S2, entonces ingresa y fecunda los óvulos que se encuentran en el ovario, ¿sí? Entonces por eso hay, como nosotros teníamos acá 4 gametas S1, S2, entonces se forma 4 individuos S1, S1, S2 y 4 individuos S1, S2, S2. ¿De acuerdo? Ahora sí, profe. Y para sacar el porcentaje de compatibilidad o de incompatibilidad, porque acá en este ejemplo le dice que hay un 33,34% de incompatibilidad. Lo único que tendrían que hacer es una regla de 3 simple. Donde ustedes, en total, ¿cuántos individuos se les tendría que formar? Si es compatible. Si fuera 100% compatible, ¿cuántos individuos se les tendría que formar en total? 6. No, si es 100% compatible, no es 6, porque vos acá tenés 8 individuos, se formaron y tenés un 33,38% de incompatibilidad. Serían 8, acá 1, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? En total se te tendrían que formar 12 individuos. Si vos tendrías 100% de compatibilidad, tendrías que tener 12 descendencias, 12 individuos. Pero acá solamente hay 8 individuos que se te formaron. ¿Sí? 8 individuos. Entonces, y ahí sacas, por regla de 3 simple, el porcentaje de incompatibilidad o compatibilidad. ¿De acuerdo? El profe, disculpe, ¿podría explicar lo de sacar gameta nuevamente, el trapoide? Sí. Para sacar gameta tenés que ir haciendo el primer alelo con el que sigue y con el que sigue, ¿sí? Después, entonces, para sacar, por ejemplo, la primer gameta lo hacemos S1, S1, ¿sí? Ahí tenés la primer gameta que está de acá. Después, de nuevo, ahora el primer alelo con el tercer alelo. S1, S2, ahí tenés una gameta S1, S2. Ahora con el último alelo, S1, S2, tenés 2 gametas. Ahora vamos con el segundo alelo. S1, S2, 3 gametas S1, S2. Ahora con la última. S1, S2, son 4. Y por último te queda S2, S2. ¿Sí? Así sacarías gameta. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Sí. Bien. Bien. A ver, dejo de compartir y vamos al trabajo práctico. Acá. Bueno, en el punto 2, lo que tiene que hacer es la incompatibilidad gametofítica en tetraploides, ¿sí? Realiza el cruzamiento entre los individuos con los siguientes genotipos. Tenemos que la madre, siempre dijimos la madre va a la derecha y el padre hacia la izquierda. Entonces tenemos S1, S3 como madre, que se cruza con un tetraploide, S1, S1, S2, S3. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es indicar los genotipos que se forman y el porcentaje de incompatibilidad, ¿sí? Tal como está en la diapositiva que les acabo de explicar. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer en este ejemplo, en el segundo ejercicio. Bien. Entonces vamos, hasta acá lo que hemos visto es la incompatibilidad gametofítica. Ahora vamos a ver la incompatibilidad esporofítica. ¿Sí?
La reacción en el grano de polen va a estar determinada por el genotipo diploide del esporofito o de la planta madre del cual proviene. O sea que el grano de polen, el comportamiento del grano de polen va a depender o va a estar determinada por la planta madre que le dio origen a ese polen, ¿sí? Por esto, dice que si existe una relación de dominancia o algún otro tipo de interacción intralélica en el locus, o sea que acá, a diferencia de la gametofítica, donde dijimos que hay una acción independiente de cada alelo, acá en la esporofítica hay una interacción de dominancia, ¿sí? Algunos alelos pueden dominar sobre otros, ya sea en el estilo o en la gameta de los granos de polen. Comúnmente esa interacción de dominancia es más frecuente que ocurra en los granos de polen que en el estilo, ¿sí? Entonces, el esporofito o planta madre del grano de polen sintetiza compuestos que quedan depositados en las capas externas del grano de polen, ¿sí? O sea que a nivel en la capa externa del grano de polen quedan algunos compuestos que fueron sintetizados por el esporofito, por la planta madre, y esos compuestos que quedan depositados en la superficie del grano de polen van a determinar el comportamiento del grano de polen, ¿sí? Y van a ser encargados de la reacción de incompatibilidad. Dice que en el estilo, por lo general, las interacciones de codominancia, como les decía, o sea, esta interacción de dominancia es más común que ocurra en el grano de polen que en el estilo, pero puede haber por ahí algún ejemplo donde les diga que en el estilo hay dominancia de tal alelo sobre otro, ¿sí? Hay que prestar atención en las consignas. Bien, bueno, está controlada también por un solo gen que posee múltiples alelos, al igual que la gametofítica hay un gen S con múltiples formas alélicas. Y bueno, se ha estudiado un tipo de incompatibilidad en la familia en las brasicas, en los coles, repolla, brócoli, coliflor, poseen este tipo de incompatibilidad. Bueno, acá tenemos cómo es la reacción de este sistema de incompatibilidad esporofítica. Se dice, considerando un locus con 4 alelos posibles con la siguiente reacción de dominancia en el grano de polen. O sea que en el grano de polen tenemos estos 4 alelos y la reacción de dominancia es S1 domina sobre S2, a su vez S2 domina sobre S3 y S3 domina sobre S4. ¿Sí? Y así es la relación de dominancia. Entonces, nosotros acá en el primer cruzamiento tenemos que el grano de polen es S1, S3, y que el ovario tiene un genotipo de S1, S2, y por lo tanto los inhibidores también van a ser S1, S2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice acá? Que hay una dominancia de S1 sobre S2, S3 sobre S4. Entonces acá S1 domina sobre S3. ¿Sí? O sea que este S3 va a estar dominado sobre S1. ¿Sí? O sea que va a actuar este S3 como S1. No es que se va a transformar este S3 en S1, sino que va a reaccionar como S1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A ver, veamos si ingresa S1. S1, cuando ingresa, tiene su inhibidor S1. Entonces no germina, no logra crecer el tubo polínico y no hay fecundación. ¿Qué pasa con el S3? Si bien no hay inhibidores S3 acá, pero cuando ingresa el S3, está ingresando como S1, porque hay una dominancia de S1 sobre S3.
entonces el inhibidor S1 lo reconoce y detiene el crecimiento del tubo polínico. Y esa gameta S3 no logra fecundar los óvulos, no hay fecundación. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Me entienden? Por eso acá ustedes tienen 100% de compatible, no se forma ningún individuo, no hay fecundación. Profe, ahí en el caso que sí se fecundaría sería que los dos sean S3, o pongamos un S3 y un S4. Aquí, en el primero. Sí, en el primero. Sí, porque no tenés inhibidores acá de S3 ni S4. O sea que sería lo mismo si cambiamos el S3 por un S4, digamos, por la dominancia que tienen. Acá sí, en vez de ser S3 le pone 4, tampoco se va a formar porque ese S4 va a pasar, se va a comportar como S1, porque el S1 le está dominando. Entonces no logra, el inhibidor S1 lo reconoce y detiene el crecimiento del tubo polínico, no puede seguir avanzando a través del estilo. La dominancia únicamente entonces la analizamos en el polen o también lo analizamos en el En este caso, para este primer ejemplo que yo le estoy explicando, solamente en el grano de polen. Para este último, acá ya le estoy poniendo dominancia en el estilo. ¿Sí? Pero bueno, después, ahora enseguida vemos eso. Y otra diferencia también con la gametofítica es que los inhibidores no se encuentran a nivel del estilo. Se encuentran en la superficie del estigma, ¿sí? Acá en la superficie del estigma están los inhibidores, entonces directamente ni va a ingresar por el estilo. Ahí ya se detiene el crecimiento del tubo polínico. En cambio, en la gametofítica era a nivel del estilo. ¿Sí? Entonces así, el S3 no ingresa porque está dominado, se está comportando como S1 y el inhibidor S1 detiene el crecimiento y no puede fecundar. Vamos al segundo ejemplo. Cuando tenés un grano de polen S1, S3. ¿Alguien quería hablar? Yo, profe, disculpe, en ese caso, la dominancia del S1 evitaría que se produzca el tubo polínico del S3. En el segundo ejemplo estamos hablando... No, en el primero que estamos viendo. No te escuché bien, muy bajito te escucho. En el primero, dice, profe, en el primero. A ver, repetí de nuevo porque no te escuché bien. Decía, profe, que en ese caso el inhibidor del S1 actuaría dominándose sobre el S3, entonces el tubo polínico del S1 no se crea directamente, y a causa de eso el del S3 tampoco. Claro, el S3 se está comportando, está actuando como S1 por esa dominancia que está ejerciendo S1 sobre el alelo S3. ¿Sí? Entonces por eso no permite que los inhibidores los reconocen, por más que sea S3, se comporta como S1, entonces el inhibidor lo reconoce y no permite que crezca y que siga y que fecunde. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Profe, y si le ponemos un valor ahí al S1, ¿qué podría ser? ¿Sería, por ejemplo, el color o algo así o nada que ver? No, nada que ver. Sí, el comportamiento la presencia de los alelos en el grano de polen. Sí, es para ver si se cruzan y dejan o no descendencia. Bien, entonces vamos al segundo ejemplo donde la gameta, los granos de polen, por un lado tenemos S1 y S3. Entonces, y la parte femenina es S2, S3. Entonces tendríamos como inhibidores S2 y S3. Entonces, ¿qué pasa? Hay una dominancia de S1 sobre S3, ¿sí? Entonces, cuando ingresa S1, no encuentra inhibidor porque hay inhibidores S2 y S3. Entonces, ingresa S1 y los individuos que se forman son S1, S2,
y S1, S3. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con S3? ¿Sí? S3 también va a lograr ingresar. ¿Por qué? Porque está dominado por Porque se S1. comporta como S1. Sí, se va a comportar como S1 y los inhibidores S2, S3 no lo reconocen, sobre todo el S3 no lo reconoce porque se está ingresando como S1. Entonces logra fecundar y se forman los individuos S3, S2 y S3, S3. ¿Sí? O sea, sigue siendo, no es que cambie la constitución de la gameta, ¿sí? Sigue siendo S3, nada más que al ingresar, ingresa como S1 porque está dominado y esa dominancia hace que no se comporte como S3 y entonces el inhibidor S3 no lo reconoce y por lo cual va a ingresar y va a fecundar. Por eso van a tener acá 100% de compatibilidad, o sea, se le va a formar los 4 individuos que se les tendría que formar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa con el último ejemplo? En el último ejemplo tenemos S2 y S3 como gametas masculinas. Y en el caso de hay una dominancia también de S2 sobre S3, y en el estilo también les dice que hay dominancia de S1 sobre S2, ¿sí? Porque justo la madre es S1, S2. Y en el estilo hay una dominancia de S1 sobre S2. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando ingresa S2, el estilo, como es S1, S2, ese inhibidor S2 se está comportando como S1. ¿Sí? Porque hay una dominancia de S1 sobre S2. Entonces, como ese estilo, ese inhibidor se está comportando como S1, la gameta S2 no es reconocida y logra ingresar y se forman los individuos S2, S1 y S2, S2. Y por otro lado, bueno, la gameta S3 ingresa porque no hay inhibidores, entonces se forma el S3, S1 y S3, S2. O sea, hay 100% de compatibilidad. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que otra diferencia con la incompatibilidad gametofítica es que este sistema es menos eficiente para favorecer la alogamia, ¿sí? Porque debido a que hay esa interacción de dominancia, ya sea en el estilo, o sea en los granos de polen, te permite formar individuos homocigotas, ¿sí? Como ven, si volvemos a la diapositiva anterior, acá tienen el individuo S3, S3, hay individuos homocigotas, en este segundo, en el último cruzamiento también hay individuos homocigotas, S2, S2. En cambio, con la gametofítica, todos los individuos que se forman son heterocigotas, ¿sí? Entonces, si hablamos de eficiencia para favorecer los cruzamientos o mantener la heterocigosidad, el que va a ser más eficiente va a ser la gametofítica y menos eficiente la esporofítica. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Toda la finalidad entonces del mecanismo de inhibición es favorecer que haya cruzamientos y no generar individuos homocigotas. Y el problema que está teniendo este segundo método es que estaría permitiendo promoverlos, por eso es menos eficiente. Sí, ese sería el objetivo de toda esta cuestión. Claro, porque dijimos que tanto la incompatibilidad como la androesterilidad favorecen los cruzamientos, la alogamia, y se los utiliza mucho a la hora de formar híbridos. Entonces, último sistema de incompatibilidad esporofítica va a ser menos eficiente porque te produce en cierta medida individuos homocigotas que te lleva hacia la consanguinidad o depresión por endogamia. Bien, gracias. Profe, ¿podría volver a explicar el último ejemplo de esporofítica? Sí, ya les explico, sí, me esperan unos segundos.
Toma, Kiara, abierta. Gracias. Bueno, la diapositiva anterior era, ¿no? Bien. Lo que pasa, acá tenés dominancia tanto en la parte masculina como en la parte femenina, ¿sí? Entonces, te dice que el grano de polen S2 domina sobre S3. Y a su vez en el estilo, S1 domina sobre S2. Entonces, cuando ingresa la gameta masculina S2, como no hay, como el inhibidor S2 del estilo se encuentra dominado por S1, o sea, se está comportando ese inhibidor como S1, la gameta S2 no es reconocida, entonces por eso logra ingresar y fecunda, y hay fecundación, y los individuos que se forman son S2, S1 y S2, S2. En el caso del S3, por más que ingrese como S2, porque acá hay una dominancia de S2 sobre S3, por más que ingrese como S2 comportándose ese grano de polen, igual va a ingresar porque a su vez en el estilo hay una dominancia de S1 sobre S2, o sea que ese inhibidor S2 se está comportando como S1, entonces la gameta masculina, el grano de polen S3 ingresa y se forman los individuos S3, S1 y S3, S2. ¿De acuerdo? Sí, profe. O sea que es como una mezcla con el otro tipo de incompatibilidad, porque usted había dicho que los inhibidores en esporofítica se encuentran en el estigma, a diferencia de la gametofítica que es en el estilo. Sí. Bien. Bien. Bueno, acá tienen las diferencias que yo les acabo de nombrar tanto de la gametofítica como en la esporofítica, ¿sí? Les dejo para que lo vuelvan a leer, que yo ya se los acabo de mencionar. Y bueno, ¿cuál es la utilización? Que también ya lo venimos nombrando en la mejora vegetal, ¿sí? Para la producción de cultivares híbridos, cuando la emasculación es muy costosa o muy compleja, y no existen otros mecanismos como la androesterilidad disponible, entonces se utiliza la incompatibilidad, siempre y cuando la especie posea esa incompatibilidad, porque hay algunas especies, por ejemplo, que en autógamas, en garbanzo, en soja, que en tanto la incompatibilidad como la androesterilidad no existe, entonces por eso también no hay híbridos en ese tipo de especies. Pero se utiliza mucho, por ejemplo, en las brasicas, ¿sí? Esta incompatibilidad para obtener híbridos. Bueno, es una estrategia productiva para promover la fecundación entre individuos que no están relacionados y por lo cual es un mecanismo creador de nueva variabilidad genética, ¿sí? Porque permite el continuo cruzamiento entre los individuos de una población. La mayoría de los cultivares de colza en Japón, en Estados Unidos y en Europa son híbridos basados en los sistemas de incompatibilidad. Y bueno, y la incompatibilidad también es importante porque, sobre todo en las plantas ornamentales, porque incrementa la longevidad de las flores. Bueno, hasta ahí es lo que vimos. Vamos al práctico. Entonces, el tercer punto es sobre incompatibilidad esporofítica, ¿sí? Donde tienen que cruzar S1, S4 por S1, S3. Les vuelvo a repetir, S1, S4 es madre y S1, S3 es padre. Y el otro cruzamiento que tienen que hacer es S1, S2 por S3, S2, en base a estas relaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que el alelo S1 domina sobre S4, el alelo S2 domina sobre S4 y el alelo S3 domina sobre S4. Esto en el estilo.
Y en el polen, ¿qué pasa? S1 domina sobre S2, S2 domina sobre S4, S3 domina sobre S4 y S1 domina sobre S2. Y S2 con S3, no hay dominancia, no hay codominancia, digamos, ambos alelos se expresan. ¿Sí? Entonces, en base a estas relaciones, ustedes tienen que hacer los cruzamientos. ¿De acuerdo? Profe, en ese caso, ¿cuál dijo que era madre y padre en el primer cruzamiento? Siempre el que está a la derecha, el primer genotipo, el primer genotipo, que es el que está a la izquierda, siempre hace de madre. Y el que está a la derecha hace de padre. El genotipo que está hacia la derecha de padre y hacia la izquierda de madre. ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces esto es la interacción para el estilo y esto es para el grano de polen. En base a esto ustedes van a ver dónde está la dominancia. En base a los alelos que les toque acá, ustedes vienen y ven la dominancia y ahí resuelven. El primero no se daría nada, Profe, es totalmente incompatible en el primero, si mal no me equivoco. A ver, S1 domina sobre S4. Claro, es totalmente incompatible. No hay dominancia, mirá. S1, S4. No permitiría pasar porque tiene S1 por todos lados. Pero S1, S3, S1 domina sobre S3. Sí, ahí no habría descendencia. Y no, porque sería el S4 de la madre se comporta como S1 y el S3 del padre se comporta como S1, entonces como tiene el inhibidor S1 directamente no pasa, pues, ¿que no? Así sería, ¿no? Sí. Sí. Bueno, así lo tienen que ir resolviendo. ¿De acuerdo? ¿Tiene alguna relevancia el orden de la madre y del padre, digamos? Sí, porque si vos haces los recíprocos te va a dar diferente la descendencia. ¿Sí? Hagan los recíprocos, por ejemplo. Después hagan que este haga de padre y que el S1, S3 haga de madre. Y lo mismo para el segundo cruzamiento. Y vean los resultados. Va a ser totalmente diferente. Bien. Vamos a la segunda parte, que todavía queda bastante. Pero lo van entendiendo, ¿no? Sí, profe. Profe, ahí en el gráfico para saber quién domina sobre quién, la punta de la flecha indica que el S1, por ejemplo, domina sobre S3. Sí. Y cuando no haya nada entre ninguna flecha ni línea, es porque ambos alelos se expresan en forma independiente. Bien. Bien. Entonces, el otro sistema es la androesterilidad, que es un poquito más complejo que lo que acabamos de ver, que incompatibilidad. ¿Sí? Entonces, definimos hace unos momentos que era la androesterilidad, es la incapacidad de la planta de producir anteras funcionales o granos de polen viables. ¿Sí? Como ven acá tenemos las flores del cultivo de tabaco, donde tenemos una planta androestéril, que en este caso directamente no produce anteras. ¿Sí? Y una planta androfértil, o sea, fértil, que produce anteras. En otros casos puede haber, por ejemplo, en arroz o en maíz, puede producir anteras, pero esas anteras no son viables, o sea, el grano de polen no es viable. Y otras directamente no forman, como es en el caso del tabaco.